Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes para toda la gente de esta gran empresa de nombre Cevicol. Quiero contarles que para mí es un privilegio estar acá. Mi nombre es Julio César Rojas y bueno, quiero decirles que vamos a desarrollar un tema de una manera un poco distinta. Vamos a abordar este contenido tal vez no desde el lenguaje del problema, sino vamos a buscar situaciones por resolver. Y básicamente el tema de hoy tiene que ver con afrontamiento social y el manejo adecuado pues, de situaciones que son consecuencias de ese afrontamiento social. Quiero contarles que soy de la ciudad de Bucaramanga, que soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, soy trabajador social, especialista en salud ocupacional, especialista en gerencia de recurso humano y bueno, adelantando estudios de maestría en intervención social. Quiero contarles que este tema tan importante y que de alguna manera está relacionado con las diferentes situaciones que vivimos cotidianamente, que vivimos a lo largo del tiempo, pero sobre todo que quedó enmarcado en un rótulo muy importante que todos los seres humanos atravesamos y fue en la época de la pandemia. Por supuesto que trataré de no referirme mucho a este escenario, que hoy prácticamente estamos en un proceso posterior y que afortunadamente usted y yo que estamos viendo y escuchando este video, de golpe tenemos la fortuna de estar aquí presentes para que esto se convierta en una oportunidad de una herramienta, de una caja de herramientas llena de oportunidades para poder superar situaciones difíciles, momentos que de golpe no estamos preparados para afrontarlo, pero que de aquí pueden salir unos elementos súper transformadores y de alto poder que los podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Bueno, quiero decirles que cuando empezamos esta época tan compleja, en estos tiempos enrarecidos, los seres humanos tuvimos que afrontar una situación compleja y era estar en cuarentena, era nuevamente volver a nuestros lugares, a nuestras casas, encerrarnos, tal vez estar en unos tiempos de confinamiento y frente a esa situación el ser humano perdió algo supremamente valioso y está relacionado con su libertad de movilización, con su libertad de locomoción. Así que tuvimos que detenernos un poco, tuvimos que quedarnos con nosotros mismos y encontrarnos y conocernos de una manera diferente. Por supuesto, no podemos romantizar esta situación que vivimos porque de golpe no todas las personas estaban preparadas de la misma manera. Algunas personas, pues cuando tuvieron que volver a su casa, algunos volvieron con empleo, otros volvieron sin empleo, otros volvieron a sus hogares estructurados, organizados, desde el amor, desde la confianza, desde la coherencia, desde la influencia, desde la inspiración. Con sus hijos tuvieron la oportunidad de dedicar más tiempo para estar con ellos. Recuerda cuando usted decía, ay, quisiera tener un año sabático, pues lo tuvimos. Qué cosa tan compleja, ¿no? Y no lo esperábamos, pero tuvimos que afrontarlo, tuvimos que afrontar socialmente, nuevamente encontrarnos con el vínculo familiar, tuvimos que afrontar nuevamente ser papás, tuvimos que afrontar ese detalle de cara a cara, face to face, con nuestros hijos, con nuestra realidad, y nos dimos cuenta que el entorno que estábamos creando, de alguna manera, le faltaba un centavo para el peso. Ahora bien, tal vez otras personas llegaron en ese momento de crisis, no tuvieron la misma tranquilidad, llegaron sin un empleo, en una relación desestructurada, posiblemente con un tema complejo en las relaciones y en la dinámica de la comunicación familiar y de golpe generó un poco más de traumatismo, mayores inconvenientes para poder sortear esto. Es decir, no todos logramos resolver este tema de afrontamiento social con las mismas herramientas y en igualdad de condiciones. Algunos salieron para sus casas de descanso, otros tuvieron que afrontar la manera de cómo pagar un arriendo. Es decir, cada uno, ajustado a su medida, tuvo que empezar a resolver. Afortunadamente, el ser humano, cuando logra entender este tipo de situaciones, empieza a conectar cuál es ese presupuesto que usted tiene de manera psicológica, cuál es ese presupuesto emocional que tú cargas para poder empezar a resolver los desafíos de excelencia que te pone la vida. Y entendemos que la vida social, la vida económica, la vida emocional, la vida psicológica, la vida familiar, etcétera, 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 está cargada de estímulos, está cargada de pruebas, de retos que tenemos que superar. Es aquí donde podríamos decir que el afrontamiento social no solamente es la capacidad psicológica y la capacidad biológica o la capacidad conductual que el ser humano puede poner al servicio de una determinada situación con ese presupuesto, con esas herramientas, tal vez con ese arsenal de oportunidades para poder desde ahí empezar a resolver. Es decir,
qué es lo que nosotros hemos construido en ese proceso de vida. Y precisamente hoy quiero contarles que existe un método, que existe una forma, que existe una dinámica para cómo poder entender las situaciones y meterlas tal vez en ese embudo y poder conectar lo que me está pasando a través de las experiencias de vida. Porque toda situación, escúchese bien, todo momento que te genere un afrontamiento con la realidad es un factor estresor. Es decir, para bien o para mal. Pongamos este ejemplo. Queremos decirle, señor Julio César, que usted se acaba de ganar el baloto. En ese momento uno no puede, uno entra en una etapa incluso de negación y decir, no puede ser, no puedo creerlo. Y esa situación tan positiva, que para algunos podría significar eso, tal vez para otros no, podría ser un factor de estresor porque empieza a plantear, a planear su vida a partir de ese presupuesto y esa serie de situaciones de cómo se va a organizar de aquí en adelante. Pero otra persona puede estar recibiendo una llamada distinta. Por eso, antes de iniciar a hablar sobre la forma como nosotros, de alguna manera, podemos empezar a llevar algo sobre cómo afrontar los cambios de forma social, o sea, cómo hacer el afrontamiento social para mirar cómo manejamos la emoción, es aquí donde surge un paso a paso que nosotros debemos estar conscientes para poderlo detectar. Antes de iniciar, amigos, pues es importante que usted ponga ese brazo derecho al frente, ponga este brazo izquierdo aquí y empiece rápidamente a cruzarlos como una pequeña pausa activa y se felicite y diga a usted mismo, soy el resultado de lo que pienso todo el día de mí mismo. Definitivamente la mente actúa al servicio de sus proyectos de vida. Si usted logra conectar y plantear una serie de objetivos, una serie de metas, todas las herramientas que tiene aquí, su universidad, sus esfuerzos, su hoja de vida, su experiencia, la puede empezar a conectar donde quiere estar mañana. Definitivamente, esos afrontamientos sociales tienen que también hacerse una revisión conmigo mismo. Y por eso quiero hablarles de algo muy importante. Hemos dicho que el afrontamiento social es toda una serie de elementos, es una serie de baterías, es una serie de energía que el individuo pone para resolver una circunstancia de la vida. ¿Cómo se llama esa circunstancia? Lo que la vida nos llame y que tenemos que afrontarlo. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, que fue algo de manera transversal que surgió en el medio de la crisis de salud pública, personas muriendo porque no tuviesen la oportunidad que tiene usted hoy, la que tengo yo, de estar vacunados y estar mejor preparados para enfrentar una batalla que no podíamos ver. ¿Cómo estas familias resolvieron la pérdida de un ser querido? La pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, la pérdida tal vez de una relación que se desestructuró porque no se había construido de manera adecuada, porque se había cimentado tal vez sobre ruinas, porque no sabíamos cómo estábamos orientando nuestro proyecto de vida. Y ahí era importante y estos tiempos nos permitieron incluso a nosotros revisarnos qué es lo que queremos, cuál es la versión que quiero de mí mismo. Entonces, dicho esto, esas situaciones que se generaron, tuvimos de alguna manera que empezar a resolverlas. ¿Cómo? Uno, ¿cuál es mi capacidad intelectual? ¿Cuál es mi capacidad psicológica para resolver una serie de acontecimientos que se presentan alrededor de mi vida? Ahora, ¿cuál es mi capacidad emocional para reaccionar frente a estas situaciones y que de golpe pueda hacer esa combinación, ese dúo, esa pareja perfecta para empezar a atender el día a día? Precisamente entonces el afrontamiento social es eso, mis acciones, mis herramientas, mi material, mi presupuesto intelectual y emocional ante situaciones de orden de la vida cotidiana. Dicho esto, vamos a hacer algo muy importante. Primero, la inteligencia emocional se ha convertido en uno de los elementos más estudiados hoy, porque resulta que hace mucho tiempo nosotros pensábamos que no éramos tan inteligentes como otras personas, o teníamos la falsa creencia o la creencia limitante que a una persona le iba a ir mejor porque tenía mayor conocimiento sobre un área. Y apareció un estudio de inteligencia emocional donde colocaban las distintas inteligencias, inteligencia matemática, la inteligencia racional, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, y aparece una inteligencia que es la denominada inteligencia emocional. ¿En qué consiste esta? Pues se comprobó que cuando el individuo logra
tomar decisiones correctas, orientadas hacia el autocontrol, hacia el lugar donde quiere estar mañana, con objetivos, con metas, planeado, organizado, desde la disciplina, empezamos a entender que la disciplina a través de la repetición vence la inteligencia. Es decir, la disciplina está por encima de la inteligencia. Es increíble, pero muchas sociedades que son sociedades avanzadas o del primer mundo, han venido trabajando los valores y la disciplina como elementos fundamentales para desarrollar habilidades desde la capacidad y desde la especialización para que usted logre hacer algo que le gusta. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, esta nos permite conectarnos con esa dimensión del qué quiero ser. Es decir, y aparecen 3 elementos importantes. Elemento número 1, cuando se presenta una situación frente a la vida, debo saber que voy a reaccionar con ese presupuesto emocional de acuerdo como me siento frente a ese factor estresor. Es decir, debo entender que soy la respuesta de lo que pienso en ese momento y de cómo me siento en ese momento. Por eso el primer paso, cuando hablamos de inteligencia emocional, es conocernos. ¿Por qué? El conocimiento de usted mismo es lo que le permite saber cómo reaccionar frente a una variable de una situación que se le presente en la vida cotidiana. ¿Por qué debo aprender a conocerme? Para responder una pregunta fundamental. La primera, ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién es esta persona que está aquí? ¿Quién es este ser humano que me acompaña todos los días en mi vida? Desde que se levanta, desde que empieza a abrir los ojos, desde que empieza a conectar ese lenguaje o de restas y divisiones o de sumas y multiplicaciones. ¿Quién es esa persona que está con usted mismo y le dice, oiga, usted tiene que poner una muy buena actitud frente a la vida, porque cada situación le permite tener un aprendizaje diferencial? O simplemente decir, oiga, yo no soy capaz de afrontar esa situación con la vida y entonces pongo una mala actitud, hago una mala jeta. Es decir, cada persona reacciona de acuerdo a su presupuesto emocional. Por eso Daniel Goleman, uno de los padres de los estudiosos de la inteligencia emocional, dice, paso número 1, conózcase. Conózcase para saber a dónde quiere llegar, cuáles son sus hábitos relevantes que le sirven, cuáles son las cosas que debe cambiar en la vida, en qué momento hay que dejar de procrastinar, es decir, de seguir haciendo lo mismo para esperar resultados diferentes, en qué momento hay que dar el 100%, la milla extra, en qué momento yo puedo empezar a desarrollar habilidades adicionales como la música, como el deporte, como la literatura, para que logren conectar mi proyecto de vida de una manera diferente. ¿Y saben algo? Le tengo una noticia, queridos amigos y amigas. Pues resulta que cuando usted logra hacer algo diferente por usted mismo, usted va llenando su capital. ¿Qué es ese capital? No es el capital financiero, es su capital emocional, es su capital para decir, oiga, yo valgo la pena, oiga, yo soy capaz de realizar algo. E incluso cuando ese capital usted lo empieza a elevar, va a tener la oportunidad de estar en unos escenarios diferentes. Voy a poner un ejemplo. Conozco personas que han entrado a trabajar en Sevicol, personas que iniciaron en el área de ser vigilantes, por ejemplo, que es un cargo que tiene todo mi respeto y admiración, porque es un cargo donde hay que tener el autocontrol, la autoconfianza, es un cargo que tiene que tener mucha orientación al detalle, y personas que estuvieron en este cargo con los turnos, con las dificultades, hoy lograron ser profesionales, hoy lograron mejorar su perfil, hoy lograron ser coordinadores, lograron tener un cargo distinto, lograron posicionarse o incluso lograron tener su propia empresa. Oiga, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando usted eleva su capital, usted tiene mayor oportunidad. No es lo mismo que tú estés entrenando tenis 1 hora diaria a como puede estar entrenando hoy una persona de su misma edad 8 y 10 horas diarias. Es decir, ese capital que usted va incrementando le permite afrontar unas situaciones de manera distinta, por lo cual va a tener unos retos diferentes. Conocerse es el primer paso y es algo supremamente importante para saber cómo reaccionar frente a un estímulo, a un factor o a una situación que se te pueda generar. Por ejemplo, conocernos para cómo afrontar incluso una pérdida emocional, una ruptura emocional, una enfermedad que pueda afrontar una persona, un ser querido, o incluso cómo usted podría afrontar una situación de un dictamen médico donde no sea muy alentable. Es decir, parece ser que este primer elemento nos permite hacer una revisión desde mis 5 autos, ¿cierto?
cinco recomendaciones: autoconcepto, autoimagen, memoria autobiográfica, a lograr incluso hacer una autorrevisión constante de lo que está pasando todos los días conmigo mismo para desarrollar algo que se llama la autoimagen. Entonces, conocerse, paso número 1. Segundo elemento, este está relacionado con elegirme. Cuando yo logro identificar cuál es mi vocacionalidad, cuál es mi dharma, cuál es mi propósito, a qué vengo, yo me empiezo a elegir para hacer esa versión de lo que me apasiona. Niels Bohr, Niels Bohr normalmente se conoce por ser uno de los estudiosos del átomo, pero resulta que estando en una vereda en Ramiriquí, Boyacá, entré a una escuelita rural donde íbamos a hacer una intervención, unos arreglos de una mejora de un aula, y resulta que me encontré una cartelera de unos niños de primaria que decía: si tú quieres ser especialista en algo, tienes que equivocarte de todas las maneras posibles en eso que estás haciendo, porque cada vez que tú estás llegando a perfeccionar algo que a ti te apasiona, algo que a ti te gusta, te empiezas a entregar de una manera increíble en ese propósito de vida. Ahora, aquí hay un elemento diferente, un elemento ganador, un elemento de alto poder. Primero, yo me empiezo a conocer para poder afrontar socialmente, emocionalmente, financieramente una situación. Créase que muchas de las personas que han tenido situaciones difíciles económicas en la vida y logran darle un manejo a esa gestión emocional, han buscado economías alternativas y han logrado mejorar. Es decir, cuando el ser humano se incomoda, cuando el ser humano entra en situaciones complejas, cuando al ser humano lo empujan, ¿sí? Lo empujan y sale de su zona de confort, casualmente siempre va a pasar algo. Usted encuentra un piso. Y ese piso, el primer piso que usted va a encontrar es el piso con usted mismo. Y va a decir: oiga, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? Entonces, en ese paso de ser especialistas, nos hemos nosotros identificado un elemento interesante: elegirnos para ser conscientes y desde la conciencia, que yo definitivamente me voy a dedicar a eso que me apasiona. Y empiezo ensayo, error, ensayo, error. ¿En qué eres especialista? ¿En qué eres único? Vamos a hacer este ejercicio. Escriba en una hoja, allí donde estás viendo este video, tú, ¿para qué eres realmente bueno? Esa sería una de las primeras preguntas que nosotros deberíamos hacernos y decirnos: ¿qué es lo que realmente me apasiona? ¿Cómo me quiero ver? No ahorita, o sea, es decir, cuando nosotros nos tratamos como nos vemos, incluso nos dañamos, porque a veces nos tratamos desde el problema, desde la crisis, desde el factor estrés, desde la situación. Pero si nos tratamos, escúchese bien esto, como nos queremos ver, empezamos a crear una versión prospectiva, diferencial y ganadora de nosotros mismos en el futuro, y no un futuro lejano, un futuro deseado, un futuro posible, un futuro alcanzable. Yo les quiero contar una cosa, amigos. Yo vengo de una familia muy acomodada de la ciudad de Bucaramanga. Mi papá, mi mamá y 5 hermanos bien acomodados en una cama sencilla para no caernos. Una situación compleja. Estudié trabajo social. Las personas que estudiamos trabajo social naturalmente en una universidad pública son personas de escasos recursos. Pero desde un principio tomé la decisión de estudiar esta carrera porque resulta que había en mi corazón, algo me estaba moviendo hacia allá y me decía: oiga, usted nació para servir. Y cuando uno entiende que el servicio lo puede generar a partir de un proceso de transformación con el otro, a partir de influenciar y de inspirar donde tú estás, hombre, pueden generar transformaciones reales. Después de 10 años, casi 12 años, de trabajar como coordinador de responsabilidad social en empresas petroleras en Colombia, quiero decirles que tuve una oportunidad gigantísima de sacar adelante bastantes, cientos de proyectos para comunidades que necesitaban resolver situaciones inmediatas. Y ¿sabe una cosa? Me siento feliz de ello. Ahora bien, ¿qué pasó? Que me proyecté a servirle a los demás. Por supuesto, apasionado de lo que estaba haciendo y me elegí en ese proceso, pues empiezan a aparecer también elementos que desde la añadidura llegan a tu vida. Entonces llegan recursos económicos, llega la pareja, llegan los hijos, pero acuérdese de esto: usted tomó la decisión de forma consciente de que eso pasara. Por eso conocerse desde la conciencia fundamental, elegirse para hacer lo que le apasiona. Y tercer elemento, el más importante de todos: entréguese. Usted no puede hacer las cosas porque le toca, tiene que hacerlas desde la pasión. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esto el afrontamiento social? Muy sencillo.
En medio de la crisis y en medio del panorama, muchas parejas se separaron porque no se entregaron a la relación, porque no lograron identificar que cuando yo logro admirar a la persona que tengo al lado, ahí está el verdadero amor, ahí está la tesis central de una relación. El día que yo dejo de admirar lo que estoy haciendo, el día que dejo de admirar la organización con la que yo trabajo, ese día pues toca apagar el interruptor e irnos. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy cerrando procesos. ¿Por qué dejamos perder estas oportunidades? ¿Por qué nosotros abandonamos los procesos? Porque no tenemos claro ese autoconocimiento de para dónde vamos, qué queremos y cuáles son los resultados en nuestra vida. Dicho eso, muchísima atención. Viene algo muy importante y algo muy especial que quiero que ustedes y yo lo pongamos en práctica, lo pongamos a prueba, para que tengamos las herramientas de cómo entender y procesar una situación de afrontamiento social que se puede presentar en nuestra vida cotidiana. Arranquemos de la siguiente manera. Todos los seres humanos estamos recibiendo algo en nuestra vida que se llama llamadas. Pero a esto le vamos a llamar la fase que es la llamada a la aventura. ¿Qué es esto? La llamada a la aventura es como la llamada a la acción. Oiga, perdimos un ser querido, llamada a la aventura, es una aventura emocional, ¿sí? Entonces vamos a vivir una crisis, un duelo, una frustración, un dolor, una pérdida, desprendernos, despedirnos de algo que no queríamos y posiblemente que no estábamos preparados. Una infidelidad, una llamada a la aventura. Un nuevo ascenso en la compañía y que de golpe lo pongan en una oportunidad diferencial que tú estabas buscando, una llamada a la aventura. Salir de la ciudad e ir a otra con unas oportunidades distintas, pero pues por supuesto esto requiere que usted vuelva a reacomodar su proyecto de vida, una llamada a la aventura. Todo lo que hacemos tiene llamada a las aventuras. Pues vamos a hacer lo siguiente, cada llamada a la aventura lo vamos a tratar de simbolizar como este teléfono, y cuando a mí me llaman, yo contesto y no sé qué va a pasar, si es algo positivo o es algo negativo. A lo positivo le vamos a decir que es una llamada del cielo, por ponerlo de alguna manera. Y a lo negativo le vamos a decir, o no lo negativo, a lo que no queremos afrontar, le vamos a llamar una llamada del trueno. ¿Listo? Mucha atención. Llamada a la aventura, vamos a colocar algo positivo. Señor Julio César, queremos decirle que usted ha sido aceptado en la Universidad Pedagógica para hacer su especialización su especialización médica en ginecología. Uy, imagínense que para un médico especializarse es complicado. Ese es un proceso que puede durar hasta años. Oiga, una llamada a la aventura. Me aceptaron en la pedagógica, me voy para Bogotá, mamá, papá, hermanos, esposa, lo que sea, me voy a especializar. Aquí están los ahorros, hay que invertir el billete, vamos a manejar la austeridad y me voy con toda porque quiero seguir entregándome en el proceso de vida. ¿Me hago entender? Ahora, vamos a hacer otra llamada, la misma llamada, pero es una llamada del trueno. Señor Julio César, queremos decirle que gracias por haber tenido presente la universidad para sus aspiraciones como especialista, pero pues desafortunadamente queremos decirle que no aprobó para su respectiva especialización en ginecología. Una llamada del trueno. Y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Ese es el primer insumo que reciben los seres humanos. Por ejemplo, te llaman de recursos humanos y te dicen, señor Julio César, sí, con él, queremos informarle que su desempeño es extraordinario, usted ha sido una persona ejemplar, tiene una cantidad de cartas de felicitaciones y esta llamada es para informarle que usted está ascendido y queremos que usted sea nuestro nuevo coordinador. Queremos que usted sea nuestro nuevo director. Oiga, esto para un ser humano es importante, llamada del cielo, algo positivo, ¿no? Fíjense que aquí está el afrontamiento, y el afrontamiento son nuevos retos, el afrontamiento son nuevas oportunidades, el afrontamiento requiere desarrollar incluso nuevas habilidades. Y este es un tema muy importante porque se conecta puntualmente con un tema que ahorita vamos a desarrollar que está relacionado con el tema de cómo generar nuevos hábitos, nuevas habilidades para mejorar nuestro proyecto de vida en torno incluso a utilizar el tiempo de una manera más efectiva y no descuidarnos, no irnos por donde no nos tenemos que ir, porque desafortunadamente muchas personas eligen, por supuesto, el camino fácil para resolver las cosas de manera distinta. Segundo elemento, esa misma llamada lo citan a la oficina y le queremos decir que desafortunadamente
por la crisis, esta empresa cerró, pues ya no hay un espacio para prestar este servicio allá. Señoras y señores, llamada del trueno. Dos personas, dos situaciones, dos momentos, y ahí empieza el afrontamiento, empieza el factor del estrés, empieza a generarse una serie de emociones, unos presupuestos económicos, emocionales, psicológicos, intelectuales. ¿Qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a llenar la nevera? Oiga, esto me va a permitir tener ahorros diferenciales y poder proyectar este sueño de tener esta casa, etcétera y demás. Es decir, es ahí donde arranca definitivamente en la llamada la aventura que usted va a empezar a vivir. Todo ser humano, y por naturaleza, escúchese bien, independiente que sea algo positivo o algo negativo, aparece un elemento transformador que se llama la negación. Cuando pasa un acontecimiento negativo, las personas estamos buscando excusas y preguntándonos, oiga, ¿y por qué esto me toca vivirlo a mí? ¿Por qué yo? ¿Acaso qué? Oiga, ¿será que es que esas personas tienen un problema conmigo? Y empezamos a victimizarnos y a generar un dolor para que el otro compre nuestra tristeza. Esa es una manera de gestionar la negatividad. Pero otra manera de gestionar la negatividad es, hombre, qué situación tan compleja, yo necesito resolver esta situación. Yo quiero regalarle, antes de continuar, una frase muy hermosa que encontré para hablar de las emociones negativas, y sé que ustedes la van a entender muy bien. Es esta. La verdad es que probablemente nuestros mejores momentos se dan a partir de sentirnos profundamente incómodos o insatisfechos, porque solo en esos momentos, impulsados por nuestro malestar, puede ser que nosotros podamos salir adelante y encontrar caminos y respuestas verdaderas. No sé si ustedes en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de leer a Scott Peck, que es un psiquiatra y escritor americano, y precisamente esto se conecta muy bien con esa historia de la ranita, que hay dos ranitas que están en un hueco, y se paran las ranitas alrededor en la parte de arriba y les dicen, pobrecitas, eso está muy hondo, eso no van a poder. Y las dos ranitas salten y salten y salten, y las ranitas que están arriba dicen, no hay nada que hacer, ustedes ya... Pero resulta que una ranita de las dos que estaban abajo se cansó y la otra siguió saltando y saltando y saltando hasta que logró salir, y las demás ranitas le preguntaron, ¿cómo lo hizo? Y pues la ranita le dio las gracias. Dijo, no, pero nosotros arriba estábamos viendo que ustedes iban a morir, ¿cómo lo hizo? Digo, no, pues ella no podía entender qué es lo que está viendo y le decía que muchas gracias. Pues resulta que la ranita era sorda. Y fíjese que la negación es uno de los estados más interesantes de la vida del ser humano, porque allí cuando usted cree que todo, que nada de lo que allá está pasando tiene una solución, pues usted empieza a buscar su camino y sus respuestas verdaderas. Listo, continuamos con la tercera etapa de esa llamada a la aventura, que se llama exactamente el miedo. ¿Y en qué consiste esto, queridos amigos? Llamada a la aventura, negación y el miedo. El miedo es un factor importante en los seres humanos. Escúchese esto bien. Todos los seres humanos sentimos miedo. El deportista, Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, Juan Pablo Montoya, los futbolistas colombianos, todos los deportistas, empresarios, personas de la vida cotidiana, sentimos miedo por situaciones. O dime, la pregunta es, ¿usted sintió miedo cuando tuvimos que confinarnos, estar en una cuarentena y sin saber qué iba a pasar con nosotros y con nuestros hijos? Todos tenemos miedo, indudablemente, pero hay una forma de leer el miedo, y existe el miedo sano y el miedo tóxico. El miedo sano es el que te dice hay que cuidarnos, hay que protegernos, es decir, es un miedo que te respalda, que hace un backup sobre el tema de la autoconfianza y te dice tú lo puedes lograr, es una situación estresante. Pero hay un miedo tóxico, es un miedo que te dice no salgas, no comas, escóndete e incluso lánzate y acaba con tu vida. No sé si usted recuerda una situación de afrontamiento social muy mal manejado, muy difícil y que consternó las células de la familia en Colombia cuando una mujer en el puente de Gualanday, en Ibagué, se lanzó con su hijo. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, ese miedo se convirtió en un miedo tóxico y se lanzó y acabó con su vida. La pregunta es, ¿por qué? Porque todos no afrontamos la situación de la misma manera. Y por eso le quiero contar el paso a paso de lo que va a suceder en el afrontamiento social para que desde la gestión emocional usted tenga la oportunidad de resolverlo. Entonces en el miedo, conclusión, importante, el miedo es importante sentirlo. No se te olvide, es más, cuando usted tiene miedo de algo, acérquese
y se va a dar cuenta que ese miedo en la medida que se acerque cada vez se va a dar más pequeño, hasta que usted pueda decir, pues ya, superé esta situación y dice una frase, por donde asustan, ya pasé. Eso es algo espectacular. Claro, está asociado a la capacidad de la inteligencia emocional. Cuarto paso, después del miedo viene algo importantísimo y se llama la travesía por el desierto. Usted tiene que aprender a estar con usted mismo y a resolver las situaciones con usted mismo. Porque todos los cambios, y recordemos el tema de Daniel Goleman de conocernos, todos los cambios vienen desde el autoconocimiento. Si estoy pasando por un momento de crisis, por una situación emocional difícil, usted tiene que estar con usted mismo. Usted tiene que vivir el duelo con usted. Usted tiene que vivir la crisis con usted mismo para saber qué aspectos de su vida debe corregir. Una vez se me acerca una señora y me dice, hey Julio, quiero contarle, pues en algunos momentos hice temas de terapia de familia y la señora se me acerca y me dice, Julio, imagínate que mi esposo me desgració la vida y eso, cuéntame. No, pues imagínese que el hombre dejó de ser responsable en la casa, apareció con otra mujer y resulta que me desgració la vida. Y yo le dije, sí, digamos, no estuvo bien, pero quiero que entienda algo muy importante. Usted, mi señora, es la protagonista de su vida y usted no puede convertirse en un actor de reparto. Es decir, viva su vida. Si aparece una persona en su vida, espectacular, debe sumar, no restar. Pero usted no puede vivir la vida de él. Y muchas veces las personas vivimos la vida del otro creyendo que eso es felicidad. Y uno tiene que aprender a vivir su propia vida, no secuestrarse, no ser el actor de reparto. Por eso, cuando nosotros tenemos una persona a nuestro lado, finalmente, ¿quién tomó la decisión de que esté ahí? Cuando nosotros no planeamos bien un negocio y se pierden los recursos, pues ¿quién fue el que tomó la decisión? Cuando nosotros no estamos atentos de nuestros hijos en su tiempo libre, ¿quién es el responsable de no estar atento de sus hijos? Amigos, en conclusión, es importante que usted logre conectarse con usted mismo en esos momentos de transformación. Lo que para la oruga es el fin del mundo, los seres humanos lo llamamos mariposa. Es decir, en esa crisálida, llamémosle a ese desierto una crisálida, un momento transformacional, un momento de metamorfosis, un momento de cambio, un momento creativo, un momento de evolución constante y por supuesto de innovación. ¿Quién va a salir de esa crisálida? Tiene que salir una nueva persona. Te voy a poner este ejemplo. Alguien cometió una mala actitud en el hogar y fue infiel, un ejemplo, en afrontamiento social y crisis emocional. Y resulta que para no estar solo, vinculó a otra persona para pasar el duelo. ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la experiencia? No se aprende nada hasta que usted no lo resuelva con usted mismo, de piel para adentro, téngalo presente. Finalmente, después de ese desierto, pasamos a crear una nueva realidad, unos nuevos hábitos. Empezamos a decir, oiga, yo puedo ser la mejor versión de esta persona que empezó allá en esa crisis y llegó y hizo así, tan, y empezó y dijo, wow, he subido 5 escalones en un momento de crisis. Incluso, yo le puedo decir algo con toda la confianza del mundo. Yo no soy el ejemplo de nada ni de nadie, pero también fracasé. Y fracasé porque siempre quería ser un buen trabajador. Y en un momento de dificultad cometí un error y fracasé. Y me quedé sin mi empleo, me quedé sin mi oportunidad. Pero en medio de esa crisis hice ese proceso de gestión emocional y entendí que tenía que perdonarme y que tenía que darme una oportunidad. Nadie es perfecto. Es decir, usted es un buen ser humano, ahí donde está. Y si ha cometido errores, tranquilo, bienvenidos a la vida. Lo que pasa es que hay que hacer que la vida sea más vivible. Y eso tiene mucho que ver con el presupuesto psicológico y emocional que usted tiene para afrontar las situaciones. Finalmente, queridos amigos, hacemos algo que se llama fin de la aventura. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué aprendieron los demás? Quiero dejarle un mensaje. Cuando empezó la pandemia, el planeta empezó nuevamente a oxigenarse. Y muchos pensamos que después de que esto terminara, íbamos a salir personas más amables, más tolerantes, más conscientes de la vida. Y me he dado cuenta que muchas personas hicieron un cambio profundo y que son personas con un alto nivel de sensibilización de lo que está pasando. Pero también he notado que hay personas que parece ser que estas crisis no generaron ningún cambio. Por el contrario, salieron más ansiosos, con más necesidades, incluso de hacer hasta daño. Usted y yo somos personas extraordinarias y estamos llamadas para marcar la diferencia. Esto que acabamos de hacer con Sevicol es de alto contenido, es de alto valor. Entiéndase que para afrontar
una situación social, para afrontar una situación de estrés, usted tiene que aprender a conocerse. Amigos, quiero desearles una extraordinaria tarde, que los atropelle la felicidad y recuerden una cosa, siempre estamos con la mejor actitud, con una muy buena jeta y a su entera disposición. Julio César Rojas, un abrazo. Hola para todos, un abrazo para toda la familia Cevicol. Mi nombre es Elsa Ortiz, soy trabajadora social, especialista en gestión humana de la UNAV y hoy quiero invitarlos a que hagamos unas reflexiones sobre un tema que creemos conocerlo, creemos saber que posiblemente no nos afecta, que es un tema que seguramente lo vemos un poco lejano, pero quiero que empecemos a reflexionar cada uno desde nuestra conducta y nuestro comportamiento hasta dónde somos víctimas de algún tipo de adicción. Iniciemos con algunas reflexiones. Preguntémonos, ¿he sentido intranquilidad cuando dejo de consumir o dejo de hacer algo? Es importante empezar a pensar que cada uno de nosotros en algún momento hemos desarrollado ciertas actividades, ciertos hábitos, usamos las cosas con cierta frecuencia, comemos ciertas cosas de cierta manera, encontramos en ciertos espacios, encontramos en ciertos objetos algún tipo de satisfacción que nos permite encontrar tranquilidad, que nos permite encontrar algún tipo de placer. Ahí es donde quiero que empecemos a reflexionar cada uno de nosotros hasta dónde somos capaces de ser conscientes de esos procesos. Es por ello que yo quiero contarles cuántos pueden vivir en la mañana sin tomar el café, cuántos pueden vivir el día sin fumarse un cigarrillo. De pronto, cuántos pasan los fines de semana sin salir de rumba, cuántos pasan sin consumir algún tipo de alucinógeno. A veces cuando pensamos en el tema de las adicciones, pensamos en droga, pensamos en cualquier tipo de fármaco, pero quiero contarles también algo. Hay personas que pueden desarrollar otro tipo de adicciones. Por ejemplo, podemos somatizar muchas de las dolencias de nuestro cuerpo buscando algún tipo de medicamento en el cual encontramos algún tipo de placer. Otra pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué logra calmar nuestra ansiedad? ¿Sentimos ansiedad primero que todo? ¿Hemos desarrollado o hemos encontrado espacios de ansiedad? Sabemos que pasamos por muchos de los momentos más difíciles y que nos han traído unos cambios en nuestra vida, que nos han traído cambios en la forma como desarrollamos nuestras actividades diarias. Eso seguramente nos generó ansiedad. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo vemos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en casa están manejando la posibilidad de no salir, de no encontrarse con sus amigos, el miedo al contagio? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Nos estamos alimentando de situaciones negativas o lo estamos construyendo a partir de otra realidad? Quiero preguntarles, ¿es fácil para nosotros cambiar nuestra rutina? ¿Hasta dónde somos capaces de hacerlo? ¿Qué pasa si yo hoy no salgo a trotar? ¿Qué pasa si de repente me doy un espacio diferente con mi familia? ¿Tengo esos encuentros? ¿Soy consciente de alguna manera de la rutina que tengo, de cuáles son mis hábitos y cuáles son mis usos? Estas son reflexiones muy importantes que nosotros necesitamos hacer cuando empezamos a hablar de adicciones. Es importante, primero, conocer biológicamente nuestro cuerpo. Sabemos que desde nuestro cuerpo nosotros generamos diferentes neurotransmisores, que dentro de esa neurotransmisión se genera la sinapsis y desde ahí es donde nosotros creamos los que muchos hemos conocido como la química de la felicidad, que implica la generación de serotonina, de dopamina y de otro tipo de neuroconducciones.
Pero hay algo muy peligroso en esto y es de las reflexiones que estábamos haciendo inicialmente, ¿cómo estamos manejando eso? ¿Cómo estamos manejando esa química? ¿Será que la serotonina me la genera eh, solamente el placer de estar conectada todo el día a un videojuego? ¿Será que la serotonina me la maneja el placer de fumarme un cigarrillo, de tomarme una copa de vino, de tomarme cualquier tipo de alcohol? Ojo, porque cuando es de eso depende nuestra felicidad y de eso depende nuestro bienestar y de eso depende que nuestro cuerpo sienta placer y sienta confort, es ahí cuando nosotros tenemos que hacer un alto y empezar a hacer procesos conscientes de cómo estamos manejando nuestra felicidad. Muchas veces nosotros queremos entender la adicción como la farmacodependencia y la farmacodependencia es solo una de las manifestaciones de la adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física, pero también psicoemocional, que crea algún tipo de dependencia, una necesidad, ya sea a una sustancia, a una actividad o incluso a una relación. Hemos escuchado muchas veces que las personas se pueden volver adictas a otras personas. A veces no hacemos ese proceso consciente porque nuestra dependencia emocional se vuelve tan fuerte con otra persona que incluso hay personas que acaban con su vida o acaban con la vida de otras personas justamente por no poder compartir con ellas. Ahí es cuando quiero que hagamos un alto y empecemos a analizar hasta dónde los comportamientos y las conductas que nosotros tenemos se pueden dar desde el uso y pasar a un hábito constante. Es importante también no condenar todos estos comportamientos. No es malo fumarse un cigarrillo. Yo no estoy condenando de ninguna manera eso. No estoy condenando que nos tomemos una copa de vino. No estoy condenando que nuestros niños estén un tiempo determinado en los videojuegos. No estoy condenando que nuestras redes sociales tengamos cualquier tipo de cantidad de redes y destinemos una parte de nuestro tiempo para ello. El tema es hasta dónde nosotros entendemos que ese comportamiento no es compulsivo y no es incontrolable. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer el análisis de cómo está mi ansiedad, cómo está mi capacidad de abstinencia frente a esa situación. Es allí cuando nosotros hablamos que las adicciones son las también llamadas enfermedades de la voluntad. Por eso los invitaba a que reflexionáramos hasta dónde nosotros somos capaces de determinar y decir, hoy no lo voy a hacer. Y mi cuerpo no genera una reacción física por no hacerlo. Muchas personas a veces dicen, es que si yo no me tomo el tintico de la mañana, me tienen de mal genio todo el día. Eso no puede suceder, porque mi condición, mi relacionamiento no puede estar condicionado ni al consumo de una bebida, ni al relacionamiento con una específica persona o al desarrollo de una actividad. Es ahí donde tenemos las diferentes señales de alerta de las adicciones. Cuando ya entramos y ya reconocemos que hay un proceso de adicción, esto no se da de la noche a la mañana. Hay un proceso que el ser humano debe seguir o no puede llegar a una adicción de un día para otro. Inicialmente, nuestro cuerpo genera un proceso de experimentación. Se dice que el 20% de las personas tenemos una tendencia a caer en algún tipo de adicción. Quiere decir que hay un 80% que no es que esté liberado de caer en eso, pero
la forma de estimulación responde de manera distinta. Entonces, en ese primer proceso, que es el proceso de experimentación, ya sea con fármacos, ya sea con una bebida, ya sea con algún tipo de actividad, ahí es cuando nuestro cuerpo empieza a generar ese estímulo. Y dependiendo de cómo nuestro cuerpo asume esa química de la felicidad que les hablaba, automáticamente empieza a convertirse en una necesidad. Por eso aumentamos nuestro uso. ¿A quién no le gusta sentirse con bienestar, con confort? Por eso aumentamos el uso. Pero cuando del uso pasamos a un abuso, ahí es cuando nuestra capacidad de voluntad se ve disminuida y finalmente terminamos en una dependencia. No es imposible salir de las adicciones. Hay unas que lógicamente son mucho más complicadas que otras y eso influye también de acuerdo con diferentes factores de riesgo que podemos encontrar. Uno de ellos puede ser la edad. Uno de ellos puede ser la capacidad de comprensión y la capacidad de relaciones familiares, los entornos que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos unas situaciones de conflicto, unas situaciones donde nuestra comunicación con las demás personas es nula, unas situaciones de encerramiento, unas situaciones en las que no tenemos la capacidad de transmitir y de generar relaciones a largo plazo con personas que nos puedan aportar emocionalmente y que de alguna manera nos puedan ayudar a construir emocionalmente nuestro ser, pues vamos a ser mucho más vulnerables a todas las situaciones de dependencia. Un punto muy importante es la accesibilidad. No todos tenemos la posibilidad de acceder a ciertas cosas y a ciertas situaciones que nos lleven a algún tipo de dependencia. Entonces, si yo siento que no puedo dejar de mirar mi celular, no puedo dormir si no tengo mi celular al lado, hemos encontrado que estos aparaticos han disminuido la capacidad de vigilia de las personas, la capacidad de descanso. Somos capaces de ir a una reunión familiar con nuestros amigos y de repente dejar el celular y no mirar por una hora nuestros mensajes de texto, nuestros mensajes de WhatsApp o nuestros mensajes a través de alguna red social. Yo quiero que nos sentemos y pensemos cuánto tiempo invertimos en la revisión de los diferentes reels, a través de Instagram o el TikTok o digamos el tiempo que gastamos revisando información de influencers, de las diferentes incluso noticias, porque es que no solamente el bombardeo emocional que tenemos no solamente se da en las personas, digamos, que tenemos a nuestro alrededor, sino nuestras redes sociales han generado también conductas que nos pueden llevar a la adicción. Es por eso que nosotros a veces, en algunas situaciones, otro factor de riesgo es que nosotros no percibimos, digamos, que exista algún tipo de peligro con cosas muy sencillas. Muchos de los videojuegos que en estos momentos nuestros hijos o nuestras hijas están conectados, muchos como Roblox, como Free Fire, como otros que se están dando en este momento, ¿será que han generado algún tipo de cambio actitudinal en nuestros hijos? ¿Será que ellos han podido determinar o tienen la capacidad de determinar cuánto tiempo deben jugar? ¿Qué tipo de estímulos les generan los juegos? Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a analizar
qué tan vulnerables nos estamos convirtiendo frente a las adicciones. Porque el desarrollo de todo ese tipo de estímulos, como les venía diciendo, es lo que hace que nuestra mente, que nuestro cerebro debilite su capacidad de voluntad. Y es ahí cuando nos volvemos vulnerables a este tipo de situaciones. Lógicamente, como les decía, nosotros pensamos que las adicciones únicamente están referidas al consumo de sustancias psicoactivas, al consumo del alcoholismo, y que solamente una persona adicta es aquella que vemos de pronto en una situación de calle o que vemos en una situación de despojo total de su voluntad. Pero resulta que existen también unos niveles de adicción. Por eso les preguntaba inicialmente y quería que reflexionáramos cuántas noches podemos dormir sin el celular al lado de nuestra mesa de noche. ¿Cuántas veces nosotros revisamos nuestras redes sociales al día? Yo quisiera que contabilizáramos el tiempo que nosotros gastamos en cada una de esas, digamos, situaciones. Han aparecido una cantidad de ansiedades y de manifestaciones de ansiedad por ciertas situaciones, por las compras, por el peso, por el cuidado físico, que de repente nos parecen un poco descabelladas, nos parecen, oye, esa persona lleva 47, 50 operaciones estéticas. Entonces, cuando hay esa pérdida de conciencia sobre el proceso, indiscutiblemente nuestro cuerpo, a pesar de saber que está en peligro, a pesar de saber, hemos perdido esa voluntad. Y es por ello que nosotros tenemos que hacer una reflexión muy importante de nuestro cuerpo. Dejar de ver y empezar a cada uno de nosotros analizar y hacer un proceso consciente de qué hacemos día a día y cómo construimos una salud mental estable, cómo nosotros construimos una salud. Quiero contarles algo muy importante. En este momento, una de las grandes preocupaciones que se tiene dentro del tema de salud mental es la higiene del sueño. Quiero que muchos de ustedes me cuenten cuál es el horario que manejan, cuántas horas duermen en la noche. Y no necesariamente por estar trabajando, no necesariamente por estar haciendo actividades del hogar, porque muchas veces nuestra higiene del sueño también es un factor muy importante para el manejo de la ansiedad, porque ese proceso de descanso, ese proceso reparador que nuestro cuerpo necesita es algo muy importante, porque de lo contrario nosotros tenemos que empezar a compensarlo con otro tipo de herramientas externas, como por ejemplo las bebidas energizantes. Yo quiero que me cuenten cuántos de nosotros pueden estar siendo adictos a ese tipo de bebidas. ¿Cuántos diariamente consumen al menos una bebida? Consumen a la semana una bebida. Son bebidas que realmente hacen daño a nuestro cuerpo. Lo sabemos, pero por no contar con una higiene del sueño adecuada, seguramente estamos recurriendo a ellas de manera constante. Ahí es cuando quiero que empecemos a analizar, porque es ahí donde nosotros podemos hacer algún tipo de prevención, algún tipo de, digamos, generar procesos de promoción de una salud mental saludable, de una salud mental estable, que nos permita de alguna manera también compartir espacios y momentos con nuestras familias de una manera adecuada. Hablábamos de que existen cualquier tipo de adicciones, como por ejemplo también las del juego, ¿sí? Existen, por ejemplo, personas que realmente han perdido todos sus recursos, pues por este tipo de adicciones.
las adicciones a cierto tipo de comida, las adicciones al tabaco, lo que, como les decía, ¿cuántos de nosotros podemos pasar el día sin fumarnos un cigarrillo? El tema no es fumarse el cigarrillo, el tema es cuando yo lo hago, ¿cuál es la sensación que tengo? Cuando yo juego, cuando yo ahora con todo el tema de apuestas en línea, con todo el tema de esto, ¿qué siento yo? Yo creo que muchos de ustedes han jugado Candy Crush, ustedes han jugado aquellos jueguitos de celular que de repente uno está esperando en para ahora con el tema de la pandemia, que hay que hacer filas, que hay que estar todo el tiempo, pues seguramente estamos conectados ahí, decimos, bueno, pero ¿qué nos ponemos a hacer? Y sacamos el celular y empezamos a generar ese tipo de estímulos a nuestro cuerpo que lo que hacen es que generan ese sentimiento de placer y de repente empezamos a hacerlo involuntariamente. Y esos jueguitos, uno dice, ay, perdí, y vuelvo y empiezo otro, y vuelvo y empiezo otro, y vuelvo y empiezo otro. Eso es lo que hace esa estimulación a nuestro cerebro y cada vez empieza a disminuir nuestra voluntad. Bueno, siendo así, quiero plantearles que cuando analizamos eso y hacemos esos procesos conscientes, podemos determinar qué estrategias podríamos de alguna manera establecer para prevenir cualquier tipo de adicciones. La primera de ellas es indiscutible darle energía natural a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la energía natural? Podemos hacer ejercicio, podemos hacer yoga, podemos hacer cualquier tipo de proceso de relajación a través de alguna actividad, a través de la música, a través de la aromaterapia, a través de cualquier actividad que nos conecte con nuestro cuerpo. Como les decía, la práctica del deporte genera la liberación de neurotransmisores que le dan de alguna manera confort a nuestro cuerpo. Los encuentros familiares, el compartir con los amigos, el compartir con nuestros hijos, el enseñar ese proceso a nuestros hijos también es muy importante. Muchas veces en nuestras familias, ¿qué hacemos cuando de repente ahora con la pandemia nos estamos reuniendo nuevamente? Lo que hacemos es, el niño está molestando y le entregamos el celular. Con el tema del manejo del celular se ha disparado todas las enfermedades oftalmológicas en los niños. Entonces es muy importante que nosotros tengamos. Y algo que debemos hacer son periodos de abstinencia. Si yo siento que estoy perdiendo el control y siento que definitivamente le invierto mucho tiempo a algo, siento que estoy consumiendo de manera exagerada algún tipo de alimento, siento que de alguna manera estoy exagerando con el consumo de alcohol, siento que estoy exagerando con las rutinas de ejercicio, debo hacer un periodo de abstinencia y interiorizar y revisar cómo responde mi cuerpo frente a eso. De esa manera, yo podría llegar a tener un control de mi cuerpo, que es lo más importante, recuperar esa voluntad interna que tenemos en cada uno de nosotros y que nos permite ser conscientes de lo que hacemos, de lo que vivimos día a día. La invitación entonces que desde la familia de Sevicol hoy quiere hacerles es que cada uno empiece a revisar los estilos de vida que está llevando. Revisemos hasta dónde son saludables, hasta dónde estamos nosotros desarrollando actividades que nos permitan crecer y desarrollarnos en familia, desarrollarnos socialmente y sobre todo ser ese ejemplo que queremos ser para nuestros hijos. Como les decía, hay una gran preocupación porque nuestros hijos desde muy temprana edad están generando ese tipo de neurotransmisión que lo que hace es hacerlos mucho más vulnerables a cualquier adicción. Hoy, más que venirles a hablar sobre qué era una adicción, más que venirles a decir en qué puede terminar una adicción, lo que queríamos era hacernos reflexionar
sobre cuáles de nuestros comportamientos pueden estar de alguna manera condicionando o creando un camino para ello. Muchas gracias por la invitación, un agradecimiento también a Cajazán y que tengan muy buen día.